Seguimos. Por primera vez desde que la Procuraduría colombiana confirmó la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, el presidente Juan Manuel Santos se pronunció sobre la controversia que mantiene en crisis política a la capital del país suramericano. Santos, quien tendría que ratificar la sentencia del Ministerio Público, se declaró respetuoso de las decisiones de la justicia luego de que un tribunal suspendiera provisionalmente la resolución de la Procuraduría. Sin tomar partido en el caso del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, el presidente colombiano Juan Manuel Santos se pronunció por primera vez sobre el lío jurídico en el que se convirtió la destitución del mandatario local. Luego de que el Tribunal Administrativo de Bogotá suspendiera provisionalmente el fallo de la Procuraduría, que destituye e inhabilita por 15 años a Petro, el mandatario, en declaraciones a un medio local, aseguró que su deber es respetar las instituciones. Ese es un caso en el que el presidente tiene que ceñirse a la Constitución, a las leyes y a las instituciones. Yo defiendo la institucionalidad y, por supuesto, siempre estamos respetando los fallos de la justicia. Por otra parte, una nueva demanda enredaría aún más el controversial proceso. Este miércoles el alto tribunal aceptó una segunda tutela que tiene por objetivo tumbar la resolución del ente de control. El documento solicita al procurador que acate lo estipulado en el acuerdo firmado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le impediría destituir a un funcionario electo por voto popular. Sin embargo, el magistrado José María Armenta, quien también aprobó la primera demanda, podría ser investigado disciplinariamente por su decisión. El jurista es esposo de una alta funcionaria de la empresa de acueducto de Bogotá, compañía involucrada en la polémica, por ser la encargada de recoger los desechos durante la crisis sanitaria de 2012, causal de la sanción contra Petro. NTN 24 establece contacto directo en Colombia con Susana Muhammad, ella secretaria general de la Alcaldía de Bogotá. Señora Muhammad, gracias por acompañarnos, bienvenida. Hay un nuevo elemento, digamos, a todo lo que ha pasado con la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Y lo que se sabe es que la esposa, que ha trascendido en los medios, la esposa del magistrado, del juez, que frenó, que le dio tiempo a Petro en esta destitución, trabaja para la Organización de Acueductos de Bogotá, que es la empresa que está pues inmersa en todo el problema que le ha llevado a la destitución al alcalde de Bogotá. ¿Debió el juez o el magistrado en este caso declararse impedido? Mire, para nosotros es muy difícil juzgar las decisiones de los jueces y no entraría a trabajar en esta materia, pero lo que sí puedo decir desde el punto de vista del alcalde y de la alcaldía, por un lado es que las entidades públicas de Bogotá tienen autonomía administrativa y legal, sus gerentes son autónomos en nombrar funcionarios. Esta persona hemos podido establecer, está en el distrito desde antes de la alcaldía de Gustavo Petro y llegó al acueducto hacia el 2012 por nombramiento de su gerente. El alcalde no la conoce, no tiene nada que ver con ella, entonces desde el punto de vista del alcalde nosotros no vemos ningún impedimento. Y también recordar que las tutelas son asignadas vía sorteo a los magistrados. Y en diciembre, una vez se conoció la situación del procurador, en Bogotá se pusieron más de 1000 tutelas que están hoy aleatoriamente en diversos jueces y magistrados del Tribunal de Cundinamarca. Entonces nosotros no vemos ninguna causalidad para que haya un impedimento y hoy también lo ha ratificado el Consejo Superior de la Judicatura que no abriría una investigación disciplinaria de oficio al magistrado. Señora Muhammad, le saludo a Juan Pablo Monsalve. Yo quiero preguntarle específicamente, esta discusión ha tomado sin duda una dirección política, pero también ha tomado una dirección también judicial. Sin embargo, el tema técnico, lo que sucedió en diciembre del 2012, esta alerta sanitaria que se debió a, digamos, a estos procedimientos del cambio del prestador de servicios, han quedado un poco a un lado. ¿Ante qué instancia entonces pues el alcalde Gustavo Petro debería de una u otra forma responder por lo que sucedió en diciembre del 2012? Porque sin duda alguna los medios de comunicación mostraron y las imágenes evidenciaron que hubo una situación irregular en esa época cuando se dio este cambio del concesionario. Sí, evidentemente hubieron unas situaciones de gestión, pero el caso del aseo en Bogotá es un caso muy complejo, en donde hay que analizar también la situación jurídica de todo el modelo de aseo de la ciudad, que estaba en una transición interrumpida por la Corte Constitucional,
vía una sentencia por una parte, y por otra parte también entender que no había otra alternativa jurídica para el alcalde, sino tomar control del servicio, porque si no íbamos a quedar en un oligopolio de las basuras que había dominado bajo una concesión del Estado que ya se había terminado. Entonces es un caso muy complejo. También la actividad de los privados que no revertieron la flota a la ciudad para que pudiera prestar el servicio jugó un papel en la crisis que se presentó en diciembre. Fue una situación de contingencia de 3 días. No hubo una crisis ambiental ni sanitaria, jamás se declaró la emergencia sanitaria ni ambiental. Hubo una alerta amarilla que se pudo afortunadamente mitigar y hoy el servicio de aseo funciona regularmente en Bogotá con más operadores de los que habían. Aquí la discusión no es si se puede o no disciplinar al alcalde mayor o a los funcionarios de elección popular. Aquí la discusión es la desproporcionalidad por una parte del fallo del procurador, que destituye al segundo cargo más importante del país e inhabilita al alcalde por 15 años para ejercer funciones públicas, y además es la discusión del debido proceso y las garantías que hubo en el proceso, en donde nosotros consideramos aquí hubo un prejuzgamiento durante todo el proceso del procurador. Entonces estamos hablando claramente de derechos políticos y garantías democráticas para el ejercicio del poder de una fuerza alternativa en Colombia, y hemos podido evidenciar una clara tendencia completa de la derecha de querer desde el principio, desde el primer momento, de destituir este gobierno elegido democráticamente. Hay que recordar que no habíamos cumplido el primer año de gobierno cuando ya la derecha estaba recogiendo firmas para una revocatoria del alcalde por no cumplir su programa de gobierno cuando no habíamos terminado el primer año. Entonces esto ha sido realmente una situación constante durante este gobierno, pero esta forma del procurador es ya, digamos, un abuso de poder claro, en donde nosotros lo que pedimos es que se respete la elección democrática de los bogotanos y que está bien, aceptamos la ratificación o no del mandato vía el mecanismo de la revocatoria, sí, si el procurador nos deja llegar a elecciones el 2 de marzo. Y sin duda y brevemente, esa es una discusión, la política, si se extralimitó el procurador, si se le debieron dar los 15 años, si incluso si se le dio revocar al alcalde de Bogotá. Pero yo quiero insistir en la otra discusión, que es qué pasó en Bogotá esos 3 días. Hay incluso funcionarios que dicen que le dijeron a Gustavo Petro que ese camino no era el adecuado y que le iba a acarrear problemas en un futuro, que hoy por hoy los estamos viendo. El mismo alcalde ha dicho que se cometieron errores. ¿Cómo se responde o ante quién realmente va a responder entonces el alcalde de esos 3 días donde él mismo ha hecho un mea culpa? Mire, la Procuraduría, la Contraloría, aquí hay entes de control, también las instancias judiciales, donde se han interpuesto demandas penales por lo que pasó en Bogotá en ese día, serían instancias para poder, si se necesita, disciplinar al alcalde mayor de Bogotá. Digamos que la discusión no es necesariamente que no haya pasado nada en Bogotá, pero el caso de las basuras de Bogotá es un caso muy complejo que no se puede analizar simplemente desde 3 días de una contingencia operativa que pasó en la ciudad. Si se analiza solamente como ha hecho el procurador desde esos 3 días, se está perdiendo el contexto de la situación que llevaba más de un año, más de 2 años en itineralidad el servicio de aseo de la ciudad sin una claridad jurídica, porque simplemente llevamos casi 10 años desde donde no se había cumplido la orden de la Corte Constitucional, que era incluir a los recicladores de oficio, y por eso fue que la Corte en diciembre del 2011 tumbó la licitación de aseo de la ciudad de Bogotá y dejó en un limbo jurídico durante un año a la ciudad. Nosotros prorrogamos esos contratos de los operadores hasta lo que se podía prorrogar los contratos, pero llegó un momento en que ya legalmente esos contratos no se podían prorrogar y empezaron unas fuerzas políticas y jurídicas en el país a esgrimir la tesis que, por lo tanto, por esa circunstancia absolutamente excepcional, estos 4 operadores de aseo que habían entrado al mercado del aseo de Bogotá vía una concesión pública con una licitación estaban ahora en libre competencia y por lo tanto debían quedarse como dueños del mercado, cuando hemos podido establecer que aquí se estaba cobrando, dicho por la Contralora General, se había cobrado 500.000 millones más de pesos durante la concesión. El alcalde, que tiene sus principios bien claros, decidió que un servicio público
simplemente por unas interpretaciones jurídicas no podía quedar sin control del Estado y en manos de unos privados sin haber pasado por una licitación, una concesión, y además necesitaba establecer los mecanismos para incluir a la población recicladora. Y tuvo que tomar medidas en 6 meses, porque también hay que recordar que la CRA no avaló las áreas de servicio exclusivo para la nueva licitación para evitar el monopolio privado del servicio de aseo en Bogotá y recuperar el control e integrar a los recicladores. Ahora, muy bien, que hubieron contingencias en ese proceso, sí, pero hay que recordar que jueces de la República ya han establecido en primera instancia que parte de la responsabilidad de los 3 días es de los operadores de aseo, que no revertieron al final de la concesión la flota para que la ciudad tuviera camiones con los que recoger. Muy bien, agradecemos a Susana Muhammad, secretaria general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, por habernos acompañado en el informativo de NTN 24. Mil gracias. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la respuesta